Las costillas de acero del mundo sonaban como un tambor cuando el B-17, Fortaleza Voladora, trepaba por un cielo de pizarra. Cada crujido y cada respiro de ese avión pesado contaban las chances de la tripulación con aritmética cruel. El problema que máquina y hombres intentaban resolver era simple y terrible: entregar toneladas de bombas al corazón de la industria enemiga y volver con suficiente tripulación viva para hacerlo de nuevo. En el invierno de 1942 y entrando en 1943, la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfrentó un estancamiento estratégico sobre el noroeste de Europa. La solución exigía bombardeo de precisión a la luz del día. Solo un bombardero de 4 motores, robusto y fuertemente armado, podía intentarlo. Pero hacerlo a través de cielos hostiles significaba que cada misión invitaba a una ecuación de pérdida. El éxito de la misión y la supervivencia de la tripulación eran inversamente proporcionales. Si la octava no lograba paralizar la producción alemana de aviones y las fábricas de rodamientos, la superioridad aérea aliada seguiría fuera de alcance y el calendario de la invasión quedaría en riesgo. El fracaso se medía en hombres perdidos, bases vaciadas y un desgaste implacable que ninguna democracia podía sostener indefinidamente. El B-17 evolucionó de la insistencia de sus diseñadores en la robustez y la redundancia. Eran compromisos que lo hacían pesado, pero capaz de sobrevivir. Los ingenieros lo dotaron de múltiples largueros, tanques de combustible autosellantes en las secciones internas de las alas y una red de planchas de blindaje alrededor de los puestos de la tripulación. Eso elevó el peso máximo y limitó el techo, pero ofrecía una posibilidad real contra la artillería antiaérea y los cañones. Su doctrina defensiva era la potencia de fuego colectiva. 15 ametralladoras en torretas y en puestos de cintura le permitían intercambiar balas con los cazas en lugar de huir. Esa doctrina creó debilidades. La fortaleza estaba optimizada para volar en formación, para que las armas cubrieran mutuamente los puntos ciegos, pero las formaciones cerradas volvían a los pilotos un hormiguero en movimiento, blancos fáciles para el fuego desde tierra y para las trazadoras que revelaban vectores de aproximación a los cazas enemigos. Las tripulaciones aprendieron a volar en formaciones en caja llamadas combat boxes. Se adaptaron cambiando de altitud, ajustando las pasadas de bombardeo, y en algunos escuadrones repintando los morros para identificarse. Los mecánicos improvisaban silenciadores, parcheaban líneas hidráulicas con retazos, a veces cableaban instrumentos de cabina con piezas rescatadas. El ritmo de operaciones superaba el reemplazo de fábrica. Esas improvisaciones mantenían los aviones en el aire, pero ocultaban un hecho brutal. Una máquina diseñada para absorber daño aún ofrecía solo probabilidades estadísticas de sobrevivir. Adentro, la supervivencia se reducía a rituales y pequeñas cosas prácticas. Antes del despegue, las tripulaciones revisaban las armas con una secuencia aprendida como oración: vaciar la cinta, contar los cartuchos, girar el arma en su arco, escuchar problemas de alimentación. Los ingenieros de vuelo marcaban con tiza rayas de conteo en los botes de oxígeno y en los paneles laterales del fuselaje para señalar las misiones voladas. Era un registro tácito del desgaste que algunos llevaban como un confesionario. El olor a fluido hidráulico y aceite de máquina se mezclaba con el sabor metálico del oxígeno frío y llenaba la burbuja de nariz. Los artilleros untaban grasa en el cuero de sus guantes hasta que las costuras se deshilachaban. Las radios siseaban y crepitaban al primer indicio de mal tiempo. Un interfono atascado significaba otra cosa. Las órdenes del piloto llegaban en pulsos cortos, llegaban por señas con las manos o por bengalas preacordadas. Las gafas se empañaban con el frío de gran altura. A veces el anticongelante dejaba un sabor amargo en los labios de un tripulante tras una fuga. Crecieron las supersticiones. Una pin-up podía ir en el morro de un bombardero para dar suerte, o se guardaba una bola de hilo en la cintura para contar bendiciones y muertos. Esas medidas humanas no cambiaron la matemática, pero sí cambiaron cómo los hombres la enfrentaban. Momento ajá 1. La mayor fuerza publicitada de la Fortress, su gran cantidad de armas defensivas, se volvió una desventaja estratégica cuando las formaciones aliadas fueron desbaratadas por tácticas concentradas de cazas. Los campos de fuego masivos servían solo con geometría perfecta. Momento ajá 2. La gran altura no garantizaba seguridad. Los corredores de flak y las intercepciones de cazas previstas volvieron la altitud una variable predecible y no un escudo. Los alemanes aprendieron a concentrar el fuego en los corredores donde las formaciones en caja se encauzaban. Momento ajá 3. Los cazas de escolta de largo alcance eran la variable que cambió el cálculo.
Cuando los P-51 Mustang podían llegar muy adentro de Alemania, las tasas de supervivencia mejoraron más por la cobertura de casas que por un blindaje más pesado en los bombarderos. Esas tres revelaciones cambiaron la doctrina, pero no borraron los momentos de terror que definieron la guerra aérea. En una mañana de fin de otoño sobre el Ruhr, una sola formación se cerró en su caja con la precisión del surco de una cosecha. La escena de cine se desplegó, los motores bramaron en un aire frío y delgado, el elemento guía niveló para la pasada de bombardeo. Abajo estallaban velas de flak con bocanadas naranjas, subían como jacintos malévolos. Un artillero de cintura olió cordita y vio una ráfaga rasgar el borde de fuga de su ala. El interfono chilló con estática. La voz del apuntador de bombas cuando llegó fue pequeña y delgada. Un proyectil pegó atrás, cortó los cables de mando y mandó el asiento del artillero de cola a torcerse como un miembro movido por hilos. Un médico avanzó hacia adelante, aunque no podía alcanzar el compartimiento hecho trizas. La mutua dependencia de la formación los atrapó. La B-17 dañada no podía salir de la caja sin exponer a los demás. Quedarse significaba volar lento con una máquina lisiada que sangraba a altitud. Sobre ellos tronaban casas de dos motores entre trazadoras. Los fogonazos de sus cañones mordían el cielo. En ese instante concentrado, un navegante recalculó el combustible. Un piloto puso en bandera una hélice para compensar el empuje asimétrico. Un bombardero deslizó sus bombas hacia adelante y reapuntó mentalmente el objetivo. Aún caían astillas de vidrio como gansos desde el plexiglas. La supervivencia en ese instante dependió de tres actos humanos: el tacto del piloto con los mandos, el cambio rápido del ingeniero a las bombas auxiliares y la puntería firme de los artilleros. El avión volvió a casa con un ala hecha jirones, pero dos hombres no volvieron. En lo operativo, la Fortress actuó como un instrumento tosco, se afilaba y se embotaba a medida que avanzaba la guerra. En las primeras campañas sobre la Europa ocupada, las tripulaciones enfrentaron tasas de bajas que rozaban lo inexorable. Los escuadrones registraban ciclos donde un solo periodo de 30 misiones significaba supervivencia para una minoría. A medida que las tácticas evolucionaron, los cazas de largo alcance extendieron su radio de acción. El fuego antiaéreo dirigido por radar mejoró, y los ataques diurnos de precisión obligaron a los planificadores a sopesar riesgo y rendimiento. La Luftwaffe se adaptó con ataques frontales, apuntaban al cuadrante inferior delantero, el más vulnerable. Más tarde, pilotos de caza veteranos hicieron pasadas cortantes a gran velocidad. Eso redujo la cobertura efectiva de las torretas defensivas. La logística importó tanto como el valor. Los atrasos de mantenimiento hicieron que aeronaves desgastadas salieran a misión con remaches remendados y líneas de combustible agrietadas. Eso amplificó la posibilidad de que un daño se volviera fatal. A finales de 1944, la combinación de mejores cazas de escolta, mejores contramedidas electrónicas y formaciones modificadas redujo las pérdidas. Aún así, el desgaste ya había dejado su propia herencia de aprendizaje. Las tripulaciones que sobrevivieron a los primeros años llevaron cicatrices y tácticas a misiones posteriores. Y la cadena industrial que alimentaba la guerra aérea se esforzó por reemplazar tanto aviones como hombres entrenados. La aritmética humana de la pérdida dejó marcas en las familias, en los aeródromos y en los propios aviones. Las tripulaciones guardaban recuerdos escondidos en compartimentos, fotografías dobladas en los equipos de los artilleros, un guante chamuscado, clavado a un mamparo, donde un amigo una vez se había afirmado. Las cuadrillas de tierra pintaban narices de reemplazo y galones de victoria. Contaban las salidas con círculos concéntricos de pintura. Las estadísticas contaban una historia fría. Un grupo de bombarderos podía sufrir pérdidas de 20% en una campaña, pero la realidad vivida era que las probabilidades se cruzaban con la suerte y con la pericia. Una mano serena en el mando salvó más vidas que otro juego de planchas de blindaje. Crecieron mitos sobre últimos combates heroicos. Pero cuando los historiadores abrieron los registros de misión, encontraron improvisación y pequeñas innovaciones, cubiertas de armas modificadas para evitar el hielo, cintas incendiarias cambiadas de posición para reducir los atascos, tuvieron efectos desproporcionados en la supervivencia. Hacia el final de la guerra, el suministro y la geografía cambiaron los resultados. A medida que las fuerzas aliadas avanzaron en Europa continental, las bases adelantadas redujeron las distancias de escolta. Los ciclos de mantenimiento se acortaron, la superioridad aérea fue menos disputada y el papel de la Fortress se ajustó a apoyo táctico y transporte. En cambio, dentro del interior alemán, la red de defensa bien trabada y las ventanas más cortas de intercepción siguieron cobrando un alto costo en misiones de penetración profunda. La lección final estaba en una aritmética unida a la adaptabilidad.
El B-17 podía ser diseñado y entrenado para sobrevivir mejor, pero solo cuando la política estratégica, la producción industrial y la doctrina aérea se alineaban para reducir la exposición que había costado tantas vidas. Los cálculos que medían la supervivencia nunca fueron solo números en un libro de contabilidad, eran la matemática fría, de la respiración, del metal, del clima y del error humano, y cada cifra representaba a un tripulante mirando a través del vidrio agrietado por la escarcha, contando no las millas hasta el objetivo, sino los segundos entre los estallidos del fuego antiaéreo. Décadas después, esos campos todavía devuelven fragmentos de aluminio y la tenue mancha de lona quemada. Y los hombres que volaron en esas cajas llevaron esa memoria, una matemática afilada hasta volverse un conocimiento preciso y dolido.